En esta presentación vamos a ver algunas pautas generales para hacer un análisis crítico de un texto en filosofía y específicamente algunas orientaciones para el primer escrito que vamos a hacer en este mes de abril. Algunas consideraciones conceptuales antes de arrancar. Vamos a distinguir qué quiere decir sintetizar, qué quiere decir analizar y qué quiere decir criticar. Sintetizar quiere decir hacer un texto breve donde se presenten las principales ideas de un autor, de un problema, de un tema determinado. No es lo mismo sintetizar que resumir. En la síntesis tiene que haber una elaboración personal, no puede ser extraído directamente del fragmento de texto lo que estamos escribiendo. La síntesis tiene que ser una elaboración personal que muestre cuáles son las principales ideas del tema del que vamos a hablar. Analizar es exactamente lo contrario. Analizar es separar, es descomponer. Entonces, cuando yo analizo, lo que tengo que hacer es desmenuzar el tema, el fragmento, el problema del cual estoy hablando y mostrar cada una de las partes que componen ese tema o problema, cada uno de los conceptos implicados, cada una de las situaciones con las que se puede llegar a relacionar. Entonces, analizar es el proceso exactamente opuesto al de sintetizar. Y por otra parte, criticar ya implica problematizar, implica ir un poco más allá del texto, no simplemente describir lo que dice un texto o, por ejemplo, una imagen, sino tratar de hacer una evaluación de ese fragmento, alguna reflexión que vaya un poco más allá, mostrar qué preguntas hay detrás, mostrar qué problemas hay atrás de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de análisis crítico, algo que vamos a hacer muy seguido en este curso, lo que queremos decir es hacer un análisis, o sea, descomponer las ideas que figuran en un fragmento de texto, en el caso de que sea análisis de un texto. También queremos poner en juego la habilidad de síntesis, porque en alguna parte de ese análisis, al inicio o al final, vamos a tener que hacer un repaso muy breve de qué se trata lo que estamos hablando. Y también vamos a tener que hacer una parte de crítica, es decir, no podemos quedarnos simplemente con contar de qué trata el fragmento. Tenemos que ir un poco más allá y dar nuestro punto de vista un poco más personal, un poco más creativo, que muestre que podemos notar los problemas que hay detrás del fragmento del cual estamos hablando. En general, lo que vamos a hacer en las distintas evaluaciones en filosofía es presentar un fragmento de texto de un autor, alguno que hayamos trabajado o no, y a partir de ese fragmento de texto proponer, hacer un análisis que nos permita ver qué conceptos están implicados en ese fragmento, qué problemas hay detrás, qué tipo de argumentos está presentando ese fragmento. Esto nos va a permitir explorar los distintos conceptos que hayamos trabajado y además fomentar un trabajo un poco más creativo de parte de ustedes. Es decir, en ningún escrito se les va a pedir directamente que reproduzcan lo que saben. Sí se les va a pedir que apliquen esos conceptos que saben para poder hacer una reflexión sobre un texto. Este es un fragmento de texto que podría presentarse para un análisis crítico en cuarto año. Lo pongo solamente a modo de ejemplo para que vean qué tipo de fragmento se puede llegar a pedir en un escrito. En este caso es un fragmento que tiene que ver con qué es la filosofía, con la diferencia entre mito y logos, con el objetivo y el sentido de la filosofía. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer un análisis crítico, lo que tendríamos es que primero leerlo más de una vez para comprenderlo, luego intentar ver qué cosas puedo llegar a relacionar con este fragmento. Supongamos, en este caso, bueno, es un texto que empieza hablando de la admiración. Bueno, con la admiración yo puedo hacer algún tipo de vínculo. Puedo decir, bueno, la filosofía tiene que ver con la admiración, es uno de los orígenes de la filosofía. Puedo explicar por qué es importante la admiración en la filosofía. Luego el fragmento dice, este y no otro es efectivamente el origen de la filosofía. Bueno, ahí podría hablar un poco acerca del origen de la filosofía. ¿Qué quiere decir origen de la filosofía? ¿Es lo mismo origen que comienzo de la filosofía? Podría explicar un poco el término origen. Y luego el texto lo que tiene es la referencia a un mito. Dice, el que dijo que Iris era hija de Taumante, etc.
Bueno, esto es un mito, entonces quizás me da pie para explicar. Decir, bueno, este fragmento está planteando un mito. Un mito es, a diferencia de los mitos, la filosofía propone. En fin, no estamos trabajando esto este año, pero lo que quiero mostrarles es cómo de un fragmento muy pequeño uno puede tener pie para hablar, en este caso, de 3 temas correspondientes al programa que se está trabajando. En este caso, como es nuestro primer escrito y como vamos a ir trabajando paulatinamente en el año a hacer análisis críticos de texto, no vamos a arrancar por un fragmento de un autor. Lo que vamos a arrancar es por un caso que plantea un dilema moral para que ustedes a partir de ahí hagan un análisis crítico. Hemos hecho cosas parecidas a estas, por ejemplo, con el caso de la mutilación genital femenina, se les pidió en un cuestionario que hicieran una reflexión. Luego, cuando tuvieron que buscar una tarea, una noticia acerca del coronavirus, allí tuvieron que hacer un análisis a partir de un caso puntual. Bueno, esto va a ir en esa línea. Se les va a presentar un caso determinado para que ustedes a partir de allí hagan una reflexión que analice y que aplique los conceptos que estamos trabajando. Vamos a ver un ejemplo de un posible fragmento con un caso para analizar. No es el mismo que van a tener que analizar, eso lo van a tener que buscar en la consigna que está en la plataforma, pero es parecido, entonces lo vamos a tomar como referencia. Vamos a leerlo. El joven X pertenece a una comunidad en donde, como ritual que simboliza el paso a la madurez, los varones son sometidos a la circuncisión al cumplir los 12 años. Esto se realiza de forma pública delante de toda la comunidad. El joven debe resistir el dolor y no dar muestra de debilidad, de lo contrario es deshonrado. X no quiere pasar por ese ritual, sabe que es doloroso y peligroso desde un punto de vista sanitario, ya que la operación se realiza con un cuchillo sin las debidas condiciones de higiene y es común el desarrollo de infecciones. ¿Qué debería hacer X? ¿Está bien la norma moral a la que X debe someterse? ¿Debemos juzgar y sancionar la norma de esta comunidad? Bueno, recordemos siempre algo. No es objetivo de un análisis crítico del texto dar la opinión de lo que estamos leyendo, no es simplemente opinar, sino que es comentar el caso o el texto a la luz de los conceptos que nos permiten comprenderlo con más profundidad. Entonces, uno tiene que pensar, ¿cuáles son los conceptos que hemos trabajado? Trabajamos sobre moral y ética, relativismo, universalismo, teorías éticas. Trabajamos sobre Kant, imperativo categórico, acciones de acuerdo al deber. En fin, esos son más o menos los conceptos que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, tenemos que intentar que aparezcan en nuestra reflexión para darle un poco de solidez conceptual a la reflexión y que no sea simplemente bueno, para mí está mal porque. No es eso lo que se espera. En este caso, ¿de qué podríamos hablar? Bueno, para empezar, si tiene algo que ver con la moral esto, y si tiene que ver con la moral, explicar, bueno, qué es la moral y qué tiene que ver con la ética. Cada vez que ustedes mencionen un concepto importante, tiene que estar definido. Hagan de cuenta que la persona que va a leer el análisis no sabe nada del tema y ustedes tienen que explicar en detalle cada concepto que aparece. Entonces, una forma de arrancar sería decir, bueno, esto tiene que ver con la moral porque la moral es, etc. Otra cosa que podríamos hacer es buscar qué problemas éticos supone este fragmento. Esto supondría que explicáramos qué es la ética, pero además que intentemos elaborar preguntas éticas que tengan que ver con este texto. Recuerden que las preguntas éticas tienen que ser más generales, tienen que ir más a los fundamentos que las preguntas morales. Bueno, podríamos también ir por el lado de universalismo y relativismo y pensar, al final del texto dice, ¿está bien la norma a la que X debe someterse? Bueno, podríamos decir, ¿existen parámetros universales para establecer normas o no? Y explicar un poco la discusión entre relativismo y universalismo. Podríamos decir, ¿qué opinaría una persona relativista de este caso? ¿Qué opinaría una persona universalista? Por otra parte, podríamos ver cómo analizarían las distintas teorías éticas este caso. Bueno, desde una ética deontológica, ¿qué ocurriría en este caso? ¿Qué criterios debería aplicar uno para entender qué acción es la correcta siguiendo una ética deontológica, por ejemplo, o teleológica? Específicamente, ¿cómo se posicionaría Kant frente a un caso como estos? ¿Cómo lo podría analizar?
Y finalmente, hacer una reflexión ustedes. No me interesa que solamente que sepan qué punto de vista podría ser el kantiano, sino saber cuál es el punto de vista de ustedes. Pero insisto, no se trata de decir, para mí es muy feo por tal cosa. Bueno, no, se trata de mostrar alguna reflexión que ustedes puedan hacer, que esté basada en conceptos y que esté argumentada. Entonces, una vez que ustedes leyeron el texto, y sacaron del texto ideas posibles para relacionar, lo que tienen que hacer es elaborar un texto único en donde vayan desarrollando esas ideas y esas reflexiones. En un análisis crítico siempre estamos hablando de un texto único. Por más que ustedes vean en la consigna que van al final o en el medio, hay algunas preguntas, guía. Las preguntas son solamente para que ustedes tengan como referencia de qué temas pueden llegar a abordar en ese análisis. Pero lo que se espera que hagan en un análisis es un texto único. Una posible estructura de este análisis es la que figura acá en esta diapositiva y que también van a ver en la ficha transversal, que hay una orientación bastante clara de cómo se puede estructurar un análisis de texto. Es muy importante que el análisis esté correctamente redactado y estructurado, porque un análisis que está desordenado es muy difícil de entender. Entonces, ¿cómo se sugiere redactar el análisis? Bueno, primero arrancar por una síntesis, es decir, muy brevemente decir de qué se trata el fragmento de texto del que ustedes van a hablar. En negrita van a ver que están marcadas posibles expresiones o conectores que pueden ayudarlos a ordenar el texto, como por ejemplo en el presente fragmento o luego este caso da lugar a reflexiones éticas interesantes y merece que lo examinemos con detenimiento. Usen expresiones que permitan unir un párrafo con el otro, hagan una lectura amena posible, es decir, no presenten las ideas simplemente como telegramas, intenten darle un poco de fluidez al análisis que ustedes están haciendo. Luego de la síntesis, ahí sí vamos a desarrollar el análisis. De nuevo, van a ver que en negrita aparecen los distintos conectores que pueden usar y así van a ir párrafo por párrafo presentando una idea en cada párrafo. Por ejemplo, acá, en primer lugar, es importante señalar que el presente texto presenta un dilema moral. Si hiciéramos eso, ahí ponemos, recordemos que la moral es. Luego podrían poner, pasando a una reflexión ética, del presente caso se desprenden algunas preguntas filosóficas, tales como, y ahí ya tienen el pie para hablar de preguntas éticas. Me gustaría centrarme en, si quieren hacer una reflexión sobre alguna en particular. Por otra parte, algo interesante es que este caso podría ser analizado desde distintas teorías éticas. Más adelante plantea, bueno, es de una ética teleológica, sin embargo, en fin, así van párrafo por párrafo desarrollando cada uno de los vínculos que habían detectado en la lectura del fragmento. Una vez que hacen esto, una vez que desarrollaron conceptualmente todo lo que pueden llegar a reflexionar acerca del caso, vamos a la parte más personal, creativa y original, que es la parte de crítica. En una crítica puede haber dos cosas. Primero, una postura personal, una evaluación del fragmento, que, insisto en esto, no es opinar, sino dar un argumento acerca de un punto de vista propio. Por ejemplo, personalmente estoy de acuerdo con Kant en que, etcétera, porque siempre tienen que estar las razones por las que sustento esto. Puedo decir, bueno, personalmente me parece que este fragmento debería ser abordado desde tal otra teoría ética. Considero que en este caso debe contemplarse que, etcétera. En fin, algún punto de vista de ustedes. Y otra cosa que puede haber en la crítica son problemas, preguntas y reflexiones que derivan del texto. Acá algunos ejemplos. Hay algunas cuestiones problemáticas relativas a lo que postula este fragmento. Me parece interesante que algunas preguntas que deberíamos abordar son, mirándolo desde otra perspectiva, podríamos preguntarnos, etc. No siempre ustedes van a tener una posición tomada clara acerca de lo que están analizando. Bueno, eso lo explican. No es necesario, las cosas no son blancos o negros.
muchas veces es en los grises, en los matices donde está la riqueza del asunto. Si ustedes sienten algo que les da incomodidad o que no termina de decidirlos, expliquen eso. Siempre que lo hagan fundamentado, entonces va a ser pertinente que lo hagan. Bueno, algunas recomendaciones generales, sobre todo respecto a la redacción del texto. Primero, usar bien la puntuación, aprovechar la estructura de párrafos para separar las ideas. Los enunciados que sean claros, cortos y concisos. En segundo lugar, no ser reiterativo, no adjetivar. Es decir, no se trata de alargar el texto poniendo más o menos lo mismo con otras palabras. Sean precisos, se dice lo que se quiere decir, punto, se dice otra cosa. No insistan poniendo otras palabras ni adjetivando. En tercer lugar, mantener un equilibrio entre afuera y adentro del texto. Es decir, hagan vínculos, váyanse un poquito del caso para explicar algún concepto pertinente y vuelvan al caso. No hagan que el texto desaparezca de su análisis, porque al fin de cuentas ustedes lo que tienen que hacer es comentar un fragmento en particular. Y lo último que les decía, problematizar, buscar matices, elementos interesantes, aspectos que no sean claros, explicitar esos aspectos. Habría que aclarar qué es curioso, qué es interesante, qué, buscar vínculos con otros saberes, con otras experiencias que ustedes hayan tenido, con otras asignaturas. Ahí es donde radica la riqueza del análisis y donde va a ser suyo, donde ustedes se van a apropiar de esa reflexión. Ahí es donde se ve la creatividad de ustedes. Bueno, espero que más o menos ya se haya comprendido cuál es el objetivo del análisis de texto que estamos proponiendo. Cualquier consulta me escriben y la seguimos hablando.